Bueno, como veis, hoy estamos aquí para conocer esta segunda obra de Javi Lavandeira, defender bien para atacar mejor. Yo, antes de nada, estoy muy agradecido a Javi en que haya querido contar conmigo para estar presente hoy en este acto, ¿no? Además, me gusta especialmente porque yo sí tengo dos surtidores de conocimientos de fútbol. Pues uno es Tito Ramallo y el otro es Javi Lavandeira, y en esta obra pues se puede decir que pueden confluir ahí los dos, ¿no? Como periodista, yo creo que un periodista que se dedica al deporte y al fútbol estaría muy equivocado si creyese yo creo que cualquiera de mi profesión, que ya sabemos bastante sobre fútbol y además en un tema tan cambiante, ¿no? Como es el fútbol hoy en día. España en los últimos años ha sufrido muchos cambios en cuanto al mundo de la preparación y posiblemente eso, entre otros muchos factores, también es gracias a que ha aumentado el número de publicaciones relacionadas con el fútbol, de muchísimos aspectos del fútbol. Cada vez llegan más publicaciones aquí a España, pero cada vez también se hace más literatura relacionada con el fútbol aquí y se exporta afuera, y buena muestra de eso pues es Javi Lavandeira, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estoy muy agradecido de que haya contado conmigo para estar hoy aquí, y también en nombre de Javi Lavandeira, pues bueno, agradecer a todos vosotros vuestra presencia y también la de dos jugadores del Deportivo como Insua y Juan Carlos, que están, pues yo creo que son los que hoy están presentes como anillo al dedo, porque han estado a las órdenes de Javi Lavandeira, y seguramente muchas de las cosas que podemos ver en las páginas de defender bien para atacar mejor, ellos las han vivido y, no sé si decir, las han sufrido en carne propia. Bueno, Javi Lavandeira tiene ya un amplio currículum como entrenador y cada vez lo va engordando también como autor de textos relacionados con el fútbol. Empezó en el Atlético Bembibre, posteriormente dio el salto al Deportivo, donde desarrolló su carrera durante 9 temporadas. Fue segundo entrenador en el Fabril, junto con Tito Ramallo. Pasó por las categorías infantil y juvenil. En el juvenil se consiguieron durante 4 años consecutivos la Liga Nacional, algo que tanto trabajo cuesta, ¿no? Bueno, pues durante un tiempo casi se convirtió en costumbre cuando estuvo ahí Javi Lavandeira, y ahí es donde coincidió con Juan Carlos y con Insua. Posteriormente salió del Deportivo, recaló en el Bergantiños, donde fue entrenador del primer equipo y también coordinador del fútbol base, y donde consiguió también un ascenso con el equipo de Carballo, y actualmente es profesor de la Escuela de Entrenadores del Deportivo. Lleva ahí 10 años impartiendo magisterio en metodología y en táctica, y trabaja además también en estos momentos en un proyecto europeo que está, bueno, relacionado sobre deporte y educación y tutelado directamente por Bruselas. Como decía, para estar hoy aquí con nosotros en este acto, apadrinándolo, podríamos decir, tenemos con nosotros a Juan Carlos y a Insua, ¿no? Dos jugadores que, como es obvio, conocen bien de cerca a Javi Lavandeira, y con los que antes de nada, pues bueno, les quería plantear alguna cuestión, ¿no? Bueno, por ejemplo, Pablo, has madurado como futbolista también a las órdenes de Javi Lavandeira. ¿Ha habido alguna experiencia que te haya marcado especialmente en ese proceso de maduración? ¿Algún torneo, algún momento donde digas, aquí di un salto importante como futbolista? Sí, quizás, bueno, desde el principio, bueno, Javi a todos nos exigía pues, grandes cosas, a mí especialmente. Quizás al principio de temporada no nos llevamos muy bien, tuvimos nuestros rifirrafes, porque bueno, Javi también buscaba lo mejor de mí, entonces pues, bueno, en ese sentido creo que evolucioné mucho con él a nivel de autoexigirme más en los entrenamientos, porque bueno, él era por donde más encima me estaba, donde pues quizás forjó así un poco mi carácter competitivo. Pues creo que en ese aspecto fue muy importante para mí. Me hablan también de un torneo que significó mucho en tu carrera, que fue el torneo de Portugal. Sí, fue Semana Santa, pero de ese año llevaba pues 7 o 8 meses con él, y la verdad es que hicimos un torneo pues, muy bueno, contra equipos muy potentes de Portugal. Creo que llegamos a la final y perdimos a penaltis, si no recuerdo mal, y sí que bueno, creo que hizo un papel importante. Creo que bueno, sobre todo el equipo mostró mucho las ideas que Javi nos había enseñado. Creo que el equipo estaba muy trabajado y eso lo demostramos.
Pero me hablan de, a ver si lo digo bien, ¿no? Porque a veces la información no llega del todo correcta. La canción Stereolog o algo así, ¿significó algo para ti en el torneo de Portugal? Sí, creo que era la que, bueno, teníamos un conductor que era muy cañero también, que nos la ponía siempre para ir a todos los partidos en Portugal y era un poco de motivación antes del partido también. Una canción cañera para que saliese... Sí, la verdad no me acuerdo bien cómo era, pero sería de esas tecno que se llevan ahora. Porque ahora a veces ponéis bachatas en el vestuario y estas cosas y parece que sale uno a comerse a besos al rival en vez de ir a poder, ¿no? Los argentinos hacen golpe del vestuario en cuanto a la música. Me dicen que también en esa etapa formativa fuiste un jugador muy autocrítico, vamos, que eras severo contigo mismo. Es bueno medir bien la crítica que tiene uno hacia sí mismo, ¿no? Porque por un lado no está bien ser autocomplaciente, por otro lado, si también se da uno mucha caña puede acabar cayendo en la frustración, ¿no? Sí, quizás desde que empecé siempre, pues igual me castigué demasiado mis errores, aunque bueno, quizás también fue bueno para mí, sí que bueno, pues muchas veces equivocadamente, por ejemplo en los partidos si tenían errores a nivel individual y el equipo pues hacía un buen trabajo colectivo, yo me iba muy jodido a casa, por así decirlo, que bueno, realmente creo que también era bueno para mí, para seguir progresando y mejorando. Entonces, bueno, creo que en ese sentido siempre me marqué mucho, pues mis errores siempre me marcaron mucho en ese sentido. La última ya, estás estudiando nivel 1 de entrenador, aquí está uno de tus profes, ¿qué te gustaría heredar como entrenador de Javi Lavandeira? Bueno, sobre todo entrenando a niños me gusta la variabilidad que tiene como entrenador, manejar los distintos aspectos del juego y bueno, es lo que estamos un poco aprendiendo de él y es lo que más me llama la atención. Juan Carlos, cuando nos hablan de tu etapa formativa siempre sale un nombre que ha significado mucho, que es Juan Carlos Valerón. Sí, tuve la suerte cuando era juvenil, cuando estaba con Javi, pues que Valerón me hiciese las prácticas de entrenador con nuestro equipo y bueno, tanto yo para todos los integrantes de ese equipo, pues ver a Valerón ahí entrenándonos, pues era bueno, algo que no nos queríamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que aprendimos, que formamos un buen equipo, con Javi pues también aprendí mucho y agradecido por bueno, pues esa suerte que tuve. Se preocupaba Valerón, nos dicen, de lo futbolístico, de que mejorarais como futbolistas, pero también de otros aspectos que no tenían que ver con el fútbol, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la gente ya lo conoce, ¿no? Pero me sorprendió mucho, pues a lo mejor se preocupaba de recoger el material que quedaba tirado, nos decía que ayudaba a recoger las porterías, cosas que nos chocaban mucho. Entonces, bueno, ahí fue cuando empecé a descubrir cómo era personalmente. Luego también tuve la suerte de coincidir con él en un vestuario, pero bueno, cosas que aparte de lo futbolístico pues te marcan, ¿no? Lo personal. Y se preocupaba de las notas. De las notas, digo. De las asignaturas, de las notas, de que... Sí, claro. De que no nos olvidáramos de los libros también, ¿no? Sí, por eso te digo que aparte de que pensamos que solo iba a ser el fútbol, que hablar de eso, pues bueno, era casi a veces lo contrario, ¿no? Como te digo, pues de la vida, de cosas más allá del fútbol, cosas que a lo mejor pasan por alto y que agradeces que una persona que sea profesional, que con su carrera pues te recuerde. La última ya, Juan Carlos, nos dicen que en esa etapa formativa como futbolista que eras un tío que llevaba muy bien la presión, que sabía jugar perfectamente con la presión que fuese. ¿Y ahora qué tal? Porque eso son cosas de aquella inconsciencia de cuando uno es joven o sigues llevándolo bien. Sí, no, a ver, está claro que son momentos muy diferentes. De aquella pues era un niño, jugabas por diversión, si perdías no pasaba nada, el entorno era mucho más cerrado, son dos momentos diferentes. A medida pues, que vas creciendo, pues a lo mejor cuando no te salen las cosas, estás en un mundo profesional donde te ve tanta gente, pues bueno, a veces psicológicamente no es fácil. Evidentemente en aquella época pues los entrenadores pues también tienen más trato, más cariño con los jugadores, están en una etapa formativa
y ahora pues hay competencia, es tu trabajo, el entrenador pues también se juega al puesto, entonces bueno, son situaciones muy diferentes, pues de aquella pues sí, yo quizás no me di cuenta, pero bueno, quizás visto desde fuera pues sí que podría esa sensación. Yo recuerdo que, bueno, como la mayoría lo pasamos bien, disfrutabas, pues no es que yo quizás no tuviese esa presión, sino que no la había. Entonces, pues bueno, al estar libre, al estar suelto, pues siempre estás bien. Javi, estas son tus criaturas y esta tu última criatura, ¿no? Sí, bueno, en el caso de ellos fuimos muchos los que participamos en ese proceso de formación y lo que intentamos cada uno de nosotros en ese momento pues es ayudarles según sus posibilidades, ¿no? Yo quiero agradecer a gente presente y a ellos en su caso que desde el primer momento se prestaron para acompañarme en lo que siempre he dicho que no me considero un escritor, sino que me considero principalmente un entrenador, profesor, un entrenador que trata de enseñar sus conocimientos, que trata de transmitir en el campo y que sobre todo también trata de transmitir todo aquello que modestamente ha aprendido de mucha gente, ¿no? De mucha gente con la que he compartido. Entonces, en ese sentido, pues aquí estoy otro año más con el objetivo de seguir trabajando en el fútbol, que es lo que me apasiona, con un libro que, aunque parece a veces sencillo, es un proceso de muchos años y cuando de repente tienes un poquito más de tiempo del normal, pues te dedicas a ponerle un poco de sentido al libro. ¿Y qué es lo que podemos encontrar? Pues bueno, el título ya da muchas pistas, ¿no? Sí, es de plena actualidad, ¿no? Bueno, yo creo que cada vez es más importante y todos somos conscientes de la importancia del fútbol sin balón, ¿no? Antes parecía que la importancia la tenía solo el fútbol cuando el futbolista tenía el balón en los pies, pero hoy en día el fútbol gira mucho en relación a las transiciones de tener el balón a no tenerlo, ¿no? Entonces es un poco lo que quería transmitir con el título, que le di muchas vueltas, que no lo tuve nunca claro, que todo el mundo me demandaba después del entrenamiento del fútbol ofensivo, algo así demasiado clásico como el entrenamiento del fútbol defensivo, una cosa así. Y yo, como siempre dije ya en el anterior libro, yo no entiendo el fútbol como algo que se pueda dividir. El fútbol es indivisible, ataque y defensa están totalmente conectados y hoy en día el manejo de las transiciones es un poco lo que te lleva a llevar en muchos casos el control del juego. Entonces lo que quise decir con el título principalmente un poco fue eso, ¿no? Que el fútbol es indivisible y que si atacas bien vas a defender mejor y que si defiendes mejor también vas a atacar mejor. Pues creo que lo podemos ver, ¿no? Vamos a imprimir un pequeño vídeo de promoción y luego seguimos hablando. Decir que el libro tiene el prólogo de Chema Sanz, con el que me une una amistad de su etapa aquí en el Deportivo, buen amigo también de Valerón y con el que comparto muchas de sus ideas futbolísticas. Comienza un poco con un prólogo de Chema, luego a continuación vamos hablando un poco de aspectos relacionados con el fútbol a nivel general, ¿no? Yo a veces reflexiono sobre cosas y más allá del tema o contenido que pueda surgir el libro,
me gusta tocar estos aspectos. Por ejemplo, el fútbol base que hoy en día se está convirtiendo, en vez de un fútbol base de niños, en un fútbol base de adultos, en donde cada vez más buscamos desde edades muy tempranas que el futbolista sobresalga, que les exigimos unas cosas que no están para nada relacionadas con lo que es su etapa de formación y no dejamos avanzar en esa situación. Como esa reflexión, reflexionamos sobre la inoperancia que existe en estos momentos en el juego libre. No vemos a ningún niño disfrutar jugando cuando son niños, sino que simplemente llegan a los entrenamientos un poco pues, culpabilizados por nosotros, ¿no? de esa instrumentalización del entrenamiento, de tener que hacer siempre todo lo que nosotros llevamos preparado y no vemos nos estamos quedando sin creatividad, nos estamos quedando sin futbolistas de corte decisional. Y bueno, un poco esas reflexiones mías las hago en el libro con el objetivo un poco de que la gente pues, intente avanzar en todo eso. Luego, ya sabéis que los que me conocéis y los que ya conozcáis el otro libro, que lo que buscábamos un poco en el libro es sobredimensionar. Utilizamos mucho los gráficos para, a partir de los gráficos, a partir de la propia teoría, intentar utilizar la práctica, ¿no? Siempre, cada vez que en el libro hable de la teoría, me voy a ir al campo, porque considero yo que el entrenador tiene que tener presente que siempre que esté hablando de la teoría, cómo puede aplicarla en la práctica. Entonces, a partir de ahí, el libro tiene casi 56 tareas en las que va explicando un poco qué es lo que puedes hacer. Cada una de las tareas nunca va a ser una tarea para rellenar el libro, sino que va a ser una tarea para explicar qué es lo que fuimos viendo en la propia teoría. Todo a través de cuadros, como podéis ir viendo ahí, y para que veáis un poco un módulo de cómo trabajamos en el libro, de cómo preparé el libro, es a través de lo que es un trabajo, por ejemplo, en este caso de la presión defensiva. Establecemos tareas relacionadas con lo que es la propia presión defensiva y a partir de ahí estudiamos incluso los aspectos que ayudan a combatir el pressing y a partir de ahí volvemos a crear tareas también para trabajar cómo combatir ese pressing. Siempre va funcionando todo así, es decir, tratamos de hablar a nivel teórico, lo llevamos a la práctica, lo tratamos de relacionar con todos los aspectos que pueden incidir en la práctica y terminamos un poco dándole sentido a todo. Con el tema de los contraataques, un poco igual. Otra parte del libro trata de ver qué aspectos nos ayudan a neutralizar diferentes aspectos del juego que son importantes. Todo el tiempo en el libro voy jugando con combatir unas cosas, neutralizar otras, intentar conexionar todo lo que pueda ser el fútbol, ataque, defensa y continuamente intentar interponerlo, compartirlo y a la vez oponerlo para ver qué cosas surgen. En este caso explicamos aquí cómo se ve neutralizar el contraataque a través de una de las tareas, en este caso con profundidad defensiva larga y alternancia de progresión-contención, una posición. Hay un capítulo que escribe Tito Ramallo, que bueno, todos los que estáis aquí presentes ya sabéis lo que él ha significado para mí como entrenador, es decir, ha sido el que me ha inculcado estas ganas que tengo yo por aprender día a día, por intentar aprender y disfrutar con él. Y en este caso pues se ha marcado en esta aventura conmigo, escribo un capítulo sobre la intensidad táctica defensiva, una cosa que cuando la pusimos en mi página web tuvo notable pues, importancia, a todo el mundo le gustaba y creímos que era algo positivo que quedase reflejado y que quedase puesto aquí. Desde aquí le quiero agradecer la presencia en el libro a él. Luego termino el libro hablando sobre conceptos básicos de la transición. Para mí el fútbol lo más importante es lo que sucede desde que uno pierde el balón hasta que lo vuelve a recuperar y desde que lo recupera hasta que lo vuelve a perder. Todo eso para mí en un fútbol tan dinámico como hoy en día gira alrededor de todas esas cosas. Entonces lo que hice fue establecer una serie de aspectos relacionados con que hasta 17, creo que llegué hasta 20 aspectos que tenemos que dominar en la transición defensiva. Y como siempre, lo que hice finalmente es poner o escribir tareas, opciones de cómo trabajar esas situaciones. Es muy importante que cada una de las tareas tiene el sentido didáctico que yo creo del fútbol, ¿no? Que yo creo que cada una de las tareas hay que explicarlas dentro del contexto y entender para qué y por qué sirven, si no, no tendría ningún tipo de sentido.
El libro acaba finalmente con una serie de conclusiones, ¿no? Conclusiones... perdón. Ya no tiene nada que ver con esto. Con una serie de conclusiones... Estoy aquí exponiendo y hablando dos cosas a la vez, es muy difícil. Entonces, acabo un poco pues, haciendo unas conclusiones de lo que es el libro y haciéndonos preguntas de si realmente de lo que habéis leído en el libro os responde a una serie de cuestiones como hacía en el anterior y que yo creo que gustó mucho. No seré yo quien diga que me gusta mucho más que el entrenamiento del fútbol ofensivo, porque si está aquí Valerón ya me echaré la bronca, pero evidentemente es un libro con el que yo he realizado, que cuenta con mucha más experiencia, mucho más completo y del que cada vez que yo veo en la televisión, ¿no? El que saca un disco y tal, que dice que siempre el siguiente es el mejor, pues yo, en este caso, este libro, la verdad que estoy mucho más contento que con el anterior, creo que es más completo y bueno, espero que la gente, que es la que lo tiene que decir, dé cuenta de ello. Bueno, pues llegados a este punto yo creo que podemos aprovechar la presencia del autor del libro y la presencia también de Pablo Insua y de Juan Carlos para que podamos abrir un turno de preguntas, de consultas, establecer un coloquio también, ¿no? Así que, bueno, quien tenga por ahí alguna consulta, creo que va a haber que subir un poco el tono de voz porque, como veis, por ahí abajo no hay micrófono, pero bueno, creo que nos escucharemos bien. ¿Alguien quiere abrir fuego? Si no, empiezo disparando yo ya, ¿eh? Sí, vale, veo por ahí me dicen, dale tú, dale tú. Bueno, hay una pregunta que siempre me gusta hacerlo, ¿no? Los que trabajáis y los que tenéis experiencia trabajando con la base, ¿no? Y es, cito dos ejemplos para que veamos cómo ha cambiado todo en los últimos tiempos y sin embargo, como cosas que parece que cambian a mejor también tienen su peaje. Hace poco hablaba con gente que también trabaja en las categorías de base y, por un lado, estaban contentos de que las instalaciones hayan mejorado tanto, de aquellos campos de tierra infames, que supongo que aún vosotros tuvisteis la oportunidad de estropear los tobillos por ahí, los campos que tenemos ahora de hierba artificial. Hay entrenadores que me decían, está muy bien, todo ha cambiado y es una maravilla, pero, por ejemplo, que haya tanto campo rasito de hierba artificial, dice, ha hecho que en las categorías de base ahora mismo apenas se le da el balón con la cabeza, apenas se utilizan una serie de recursos que antes sí se utilizaban, ¿no? Y precisamente ahondando en eso, me hacía otra reflexión de, por ejemplo, mi generación, que éramos de jugar al fútbol en cualquier lugar y a cualquier hora del día, se está pasando a la generación de se juega fútbol a la hora que tienes clase de fútbol y cuando vas y te calzas las botas y saltas a jugar al campo de hierba y tal, ¿no? Aquello de jugamos en cualquier campo delante de una plaza con dos jerseys, hacemos una portería, ha pasado a la historia. Ahora entrenamos posiblemente menos y mejores sitios y antes era con un descontrol bastante importante, pero casi todo el día, ¿no? Sí, por eso creo yo que es muy importante aprovechar el entrenamiento, ¿no? Cada vez la gente está más preparada, nosotros en la escuela, ¿no? Así lo vemos, que cada vez la gente sale más preparada, pero es importante no perder la noción de que hay que dejar que el futbolista también ponga de su parte, porque si el futbolista no pone de su parte en el entrenamiento, no es parte activa del entrenamiento, es difícil que aquello que aprende forme parte de él, ¿no? Yo creo que tanto Juan Carlos como Pablo, cuando trabajamos juntos, lo saben por la formación que han tenido en el deportivo, que trabajamos mucho lo que es el aspecto decisional, que ellos tomen decisiones, que ellos van aprendiendo a través de sus situaciones, porque si no sería imposible que tuviésemos hoy en día futbolistas, pues en el caso de ellos que son futbolistas, donde son futbolistas que toman la decisión de forma continua, son futbolistas que participan de forma activa, ¿no? En lo que es el partido. Yo no sé si cuando vosotros, no hablo de la etapa en la que estuvisteis conmigo, sino vuestra etapa de formación en el deporte, vivisteis un poco eso, ¿no? Que se os dejó fallar, que se os dejó ir fomentando un poco lo que sois como futbolistas. Sí, creo que, como dices, pues se trabajaban muchas cosas, pero no se trabajaba, ahora tienes que dar el pase aquí o ahora tienes que hacer esto, ¿no? Llega un momento que sí, se pueden tener unos conceptos en cuanto a cómo puede funcionar el equipo, pero a la hora de decidir lo que tienes que hacer, eso tiene que salir del jugador y ahí es cuando, bueno, si va creciendo, si vale o no vale, pero como dices, pues eso, tener la libertad
saber elegir, pues no creo que se tenga que enseñar. Ahora sí que es vuestro turno, ¿eh? Yo ya hablé bastante. Si hablo más ya nos vamos a otro precio ya. ¿Alguna consulta por ahí? Ahora sí. Javi, ¿para cuándo el tercero? Eso fue bueno. Bueno, yo solo voy a escribir cuando tenga tiempo, porque si no es complicadísimo. Lo importante, yo creo que en estas cosas el entrenador tiene que ser consciente de que no todo acaba en el campo, ni empieza en el campo, sino que fuera hay mucho que leer, que estudiar y que participar. Y yo creo que un poco eso, todo lo que me anime la gente en ese sentido, porque la verdad que si estoy aquí es porque el primero ha funcionado, las cosas han salido muy bien y me ha animado a escribir este segundo. Entonces vamos a esperar a ver cómo sale este, y a partir de cómo salga este pues ya pensaremos en escribir, pero desde luego muy tarde, porque el trabajo es muy arduo, llevo muchos años intentando pues ordenar material, colocar material, para finalmente cuando ya tienes más tiempo le das un sentido a lo que es el propio libro. Si todo el mundo supiese el tiempo que lleva organizar todo esto, que al final uno lo coge y son un conjunto de páginas, no supone eso, sino que supone muchísimo esfuerzo detrás, y por lo tanto hay que pensarse mucho las cosas con referencia a escribir, porque es muy complicado. ¿Qué tal, Javi? Mira, una cosa. El año pasado estuviste en Bergantiños. ¿Qué te ha gustado más o qué piensas tú que te puede tirar más? ¿El trabajar en fútbol con adultos como era el Bergantiños, o el trabajar con chavales, con cantera, como fueron los juveniles cuando has estado? Es que no sé si los entrenadores, si hay tipo de entrenador, ¿no? Porque a veces, cara al aficionado, decir, no, si este es de cantera, y no te lo imaginas, pues entrenando pues, a un equipo profesional, ¿no? No sé tú ahí en tu caso. Sí, yo creo que tampoco hay que... Un entrenador puede empezar empezando en la cantera, luego puede entrenar para arriba, como se ha pasado a muchos, y otros no han querido en ningún momento entrenar arriba y ya se quedan en la base, ¿no? Yo, la pena es que tampoco he tenido mucho tiempo para poder probar el fútbol de rendimiento. Me hubiese gustado seguir probándolo más, y de hecho lo voy a probar, lo voy a seguir probando fijo. Eso lo tengo clarísimo. Porque quiero ver hasta qué punto me llena lo que he hecho en la base. Yo sí soy consciente de que me gusta la base, he disfrutado muchísimo trabajando allí, y ahora creo que el fútbol de rendimiento también te exige otras cosas. Hay que darse cuenta que yo como entrenador, con futbolistas, o tienes futbolistas tan buenos, te haces peor entrenador. Entonces también es bueno salir de ahí, buscarte un poco la vida, trabajar en otro tipo de situaciones y circunstancias que te hacen también crecer como entrenador. Y yo lo que busco en el fútbol de rendimiento es un poco apretarme más las clavijas y ver de qué forma puedo seguir creciendo como entrenador. Un poco va por ahí los tiros, pero realmente decantarme, hoy por hoy no me decantaría. Y tampoco me gusta que se etiqueten a los entrenadores. Este es un entrenador de cantera, este es un entrenador de fútbol de rendimiento. Yo creo que por encima de todo somos entrenadores, y a partir de ahí cada uno tiene unas características, pero incluso las propias características que te puede llevar a ser un entrenador fuerte en la base también te puede llevar a ser un buen entrenador de fútbol de rendimiento, porque no hay gran variedad. Al final tienes un grupo de futbolistas, unos, bueno, las son más perros, que las saben hacer más, pero otros también, estos sabían lepe también ya la edad que tenían, o sea que también había que torear con ellos muchísimo. Al final es un poco siempre lo mismo, y de verdad que me gustará ver con el tiempo, te diré un poco dónde acabo. A lo mejor acabo de escritor al final, porque si no me entra esto, nunca se sabe. Yo creo que la diferencia entre el fútbol de rendimiento y el fútbol de base está en el fútbol de rendimiento lo importante es el equipo. O sea, todo está en función del equipo. En el fútbol de base, todo está en función del jugador. El equipo es un medio para que el jugador se promocione y desarrolle todo su potencial. Esa para mí es la principal diferencia. Pero coincido con Javi que no hay entrenadores. El fútbol es el fútbol, solo que el objetivo a trabajar es. Lo ha dicho Anto, que ha sido mi jefe, como voy a decir que no. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no vengo a llevar la contraria. Totalmente de acuerdo. Me gustaría una pregunta para Juan Carlos. Antes de definir un poco a Javi como entrenador, me gustaría que Juan Carlos también nos destacara a Javi como entrenador. Sí, yo guardo muy buen recuerdo de Javi.
salto de cadetes es cuando ya empiezas a ver tu nivel, cuando empiezas a competir, pues hay 3 años de juveniles, ¿no? Entonces, pues en esa categoría pues te encuentras gente mayor, es cuando te empiezas pues a crecer, a hacer un poco hombre, y de Javi pues, bueno, fuimos campeones, llevamos un año magnífico, y en lo personal pues de él he aprendido cosas que bueno, pienso que con cada entrenador se puede aprender una cosa, pero Javi pues automatismos que yo creo que incluso en el fútbol profesional no se aprende, que se dan por sabidos, que a lo mejor algún jugador no sabe, pero yo creo que con Javi pues cómo organizarse como equipo, cómo dirigir la presión, cómo hacer que el equipo contrario llevarlo hacia donde quieres que te ataque, donde tengas tus zonas fuertes, pues bueno, creo que quizás a algún jugador se le haya olvidado, o los que no llegan pues se olvidan, pero yo en mi caso pues sí que todavía guardo algún recuerdo. En lo personal pues también contento, creo que el trato tanto de él como Frank, que era el segundo entrenador, trato directo con los futbolistas que pues quizás en mi edad, pues con 16, 17 años, lo que tienes que hacer es sentirte a gusto. Ahora pues claro, que soy profesional y que a lo mejor no lo veo todos los días, ¿no? Que la relación del entrenador con los jugadores pues no sea tan directa, pues en ese caso unos recuerdos buenísimos. El aspecto psicológico también, trabajado, todos los jugadores contentos, evidentemente pues claro, los que juegan más mejor, pero yo creo que, no sé, tenía el grupo bien controlado, no sé, que dominaba mucho todos los aspectos que a un jugador en esa edad podía necesitar. A colación un poco de lo que habla Juan Carlos, ¿no? de estos automatismos que decimos a veces, porque en el libro sí que hablo un poco de esas situaciones, ¿no? Me acuerdo yo cuando estábamos en el grupo de Juan Carlos, que Valerón le llamaba mucho la atención, que yo siempre hablaba de momentos de presión y de zonas de presión. Nos encontramos en un momento en el fútbol ahora, que como el Barcelona presionaba muy bien en un momento determinado, pues ahora todos los equipos quieren presionar en todo momento y en cualquier parte del campo, sin olvidarse que el campo es muy grande. Y aquí hablamos también, en el libro comento un poco cuáles son esos pasos a seguir para llegar a fomentar un poquito lo que puede ser una buena presión, ¿no? sobre el rival. Tú no puedes ir directamente a por el rival sin estar primeramente organizado, sin haber estado posicionado y sin haber tenido un buen ataque. Por eso la conexión que hablábamos antes, siempre decía Guardiola que él era capaz de presionar, de realizar ese pressing tras pérdida tan bueno, porque antes había dado 14, 15 pases con su equipo y lo había llevado allí. Tú ves hoy en día equipos que sin jugar combinativo, sin asociarse, sin tener el equipo junto, quieren presionar después de pérdida y ves presionando a uno o dos futbolistas que no están interconexionados con los demás. Entonces, un poco en el libro hacemos, en este caso se hace mucha hincapié a eso, ¿no? En la importancia que tiene el juego sin balón, en organizarse, en saber plantear y dominar las estrategias defensivas para luego pasar a actuar y recuperar el balón y saber qué hacer con él. Por eso la conexión de ataque-defensa que está siempre presente en el libro. ¿Pedía alguien la palabra por ahí? ¿No? Oye, ¿se dan muchas cosas por sabidas en el fútbol profesional? Yo recuerdo un entrenador X me decía un día: ¿yo cómo voy a explicarle paso a paso a un futbolista profesional cómo se defiende con 5 atrás? Porque el futbolista cuando llega ahí ya sabe de sobra cómo se hace eso. ¿O no? Es muy posible llegar ahí y que no hayas pasado por relaciones de 5 en tu vida, ¿no? Es decir, pregunta que os hago a todos los de la mesa, ¿se dan muchas cosas por sabidas en el fútbol profesional? Yo creo que sí, y que mucha gente no lo sabe. O sea, muchos futbolistas pues, a lo mejor han trabajado de una forma que lo que quiere el entrenador no lo han visto y piensan, no sé, que se tiene que saber y que ya es algo básico, que no tendría por qué saberse, pero bueno, yo creo que lo he vivido y pienso que es así. Es que yo creo que muchas veces también el propio entrenador se fija muchísimo en lo que es la actuación táctica en sí, o lo que es el sistema, lo que es su propia actuación, sin pensar mucho en lo que supone la interacción de los futbolistas. Tú estás hablando de una defensa de 5, por ejemplo. Yo aquí en uno de los capítulos hablo de la defensa en línea, lo importante que es manejar la defensa en línea, y
que darse cuenta que es distinta dependiendo de la interacción de los futbolistas que la configuran. Ahí está un poco la clave, ¿no? Y muchas veces pensamos que es lo mismo poner una línea de 4, que la pongas tú, que la ponga yo, que jueguen ellos dos. Es distinto, porque cada futbolista tiene unas características y la conexión de esa interacción entre los futbolistas es lo que te da un poco el sentido después que tiene el juego. Muchas veces ves cosas y dices, pero ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Pero cómo este futbolista está rindiendo tan poco? Lo comentamos a veces en la radio, un poco por lo que sucede alrededor, por esas cosas que suceden alrededor, ¿no? Y que son realmente importantes también. Y si esas cosas no les das un sentido, al final todo pierde el sentido del juego. No sé si Pablo está... Sí, yo creo que sí que se dan muchas cosas por sabido, porque de todos modos siempre hay en todos los equipos hay jugadores con mucha juventud y que no tengan tanta juventud. Yo creo que siempre en el fútbol siempre se puede aprender, siempre se puede mejorar, y muchas veces creo que los entrenadores solo se centran en el partido del domingo, en preparar pues un poco tácticamente lo que es el partido, pero sin prepararnos tácticamente a los jugadores. Entonces, en ese sentido, sí que creo que, bueno, que hay muchos jugadores que pueden mejorar técnicamente, tácticamente, y no porque tengan 18, 19, 20 años, incluso con 30, yo creo que hay margen de mejora, y en ese sentido creo que sí, pienso que se podría trabajar un poco más. Tenía una pregunta, sobre todo dirigida a Pablo, más a Carlos. No deportivo, a realidade dos equipos utilizamos moito o modelo comunicativo. Acabas de ter a pelota, modela, non? Ese era o estilo de xogo que querían implantarse na base. Crees que pode chegar ao club profesional, pero un pouco de alguma maneira, por non poder ahora que son os futbolistas profesionales? Bueno, yo creo que el fútbol combinativo quizás es el más complicado de manejar, tanto ofensivo como defensivamente, y quizás si tienes un cierto manejo de ese fútbol, pues sabes también controlar un poco, bueno, hablo siendo desde mi posición, pues sabes controlar un poco también lo que son los otros aspectos del juego, los otros tipos de fútbol. En ese sentido, pues creo que pues sí que era más fácil adaptarnos, y bueno, quizás pues creo que en la base sí que se tiene que trabajar, pues, pienso que mucho más en el fútbol combinativo, pero siempre estaría bien que se trabajase también en otros tipos de fútbol, eso está claro. Yo, bueno, en mi caso, pues sí, es una posición diferente a él, y quizás pues salir de la cantera, cuando normalmente estás en equipos que dominan, ¿no? Que suelen dominar el partido, que estás acostumbrado a tener la pelota, pues bueno, mis condiciones también pues se sienten cómodas así, entonces bueno, llegas al mundo, al fútbol profesional, y eso normalmente no va a ser así, entonces pues es complicado, ¿no? Y a lo mejor pues tienes que, como digo, pues como estaban diciendo, pues a lo mejor tienes que aprender otras cosas que a lo mejor no sabías, a sufrir, a defender, a cosas que no estás acostumbrado. Entonces, bueno, es también una diferencia, ¿no? Entre el fútbol base y el fútbol profesional, que bueno, tienes que dominar muchas más cosas que no estabas acostumbrado. Claro, es que muchas veces en lo que es el fútbol, el futbolista tiene que terminar también por acostumbrarse que va a haber momentos que va a jugar mucho tiempo sin balón, y hay que manejar esos registros. Muchas veces vemos que hay equipos que sin tener el balón llevan el control del juego, porque saben en qué momento pueden salir y hacer daño, y luego vuelven a replegarse y vuelven a posicionarse. Son gente que juega ordenadamente, que sabe jugar colectivamente, y eso parece que queda mal decirlo, pero hay que estar preparado también para ello, para saber que va a haber momentos que vas a tener el balón y que va a haber otros que no vas a tener. Y cuando no vas a tener el balón tienes que tener el mismo grado de preparación que cuando lo tienes, para sacar partido, porque te lo va a exigir el propio juego. Y un poco también en el libro ahondamos también en eso, ¿no? En que es importante que cuando no tengas balón tengas claras cuáles son las ideas y distintas situaciones que tú tienes que manejar para volver a recuperarlo, y cuando lo vuelvas a recuperar darle sentido a ese juego, porque si no es lo que te va a dar que lo vuelvas otra vez a perder. Yo tengo dos preguntas. Lo puse en la carta por Manuel, la primera vez se me lo va a traer. Yo creo que sí. Y la segunda es, tú dices que el segundo libro es mejor que el primero, bueno, es más mejor que el primero, por experiencia y demás, pero luego de cara a esperar a los jugadores en el campo, ¿cuál les va a gustar más? ¿El primero o el segundo? Ya, bueno, el futbolista quiere tener el balón, evidentemente. El entrenador quiere tener el balón. Es decir, acordaos de la frase de Johan Cruyff que decía que
¿cómo no voy a querer yo que mi equipo juegue bien si soy yo el que voy a acabar viendo todos los partidos? Por los entrenadores es un poco lo mismo, nos encanta el hecho de poder tener el balón y jugar con él. Pero hay que ser conscientes que el fútbol gira alrededor un poco de las transiciones, de lo que venimos hablando antes, de recuperarlo y volverlo a perder, y en ese tramo de recuperarlo y volver a perder es un poco de lo que hablamos, ¿no? De que si tú manejas estas dos opciones, pues yo creo que te saldrás mejor parado. Entonces, por lo tanto, hay que decirle a todos que es bueno que se tengan los dos, la primera y la segunda parte, porque así manejarán los dos aspectos y los dos conceptos. Es como las series, hay que tener todas las temporadas, ¿no? Claro, hay que tener... Pierdes alguna. A ver cuál es el final. Pero yo te quería plantear una cuestión como técnico que has trabajado en las categorías de formación a raíz de una de las preguntas que escuchábamos, ¿no? Cuando en un club hay un modelo de juego muy implantado, muy marcado, y por citar un ejemplo en el que nos entendamos todos, ¿no? En la época de Guardiola se hablaba mucho del idioma Barça y se decía que cualquier jugador de las categorías inferiores del Barça lo trasplantabas a un equipo de categoría superior del propio Barça y sabía jugar a la perfección. Si lo trasplantabas a otro equipo fuera del Barça, sufría muchísimo para poder adaptarse, ¿no? ¿Qué valoración haces de esos clubes o de esas metodologías de sistemas de juego muy marcados y muy orientados para el primer equipo? Bueno, yo sí que tengo una visión muy personal, que ni siquiera la mayoría de los entrenadores tienen con respecto a mí. Es una cosa que llevo mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza y que yo creo que el futbolista tiene que trabajar ya desde muy pequeños en la base en cuanto a variedad, a los modelos, porque al final le van a exigir esa variedad, ¿no? No soy nada amigo de estereotipar al futbolista dentro de un sistema, dentro de un modelo de juego, y yo sobre todo busco la versatilidad de los futbolistas. Y un chaval que empieza a jugar al fútbol tiene que ir comprendiendo ya desde pequeño un poco los tres modelos, porque eso que decía antes Pablo, de que a través del modelo combinativo luego te adaptas mucho mejor al juego directo, a lo mejor, o a tener que jugar al contraataque, no es tan fácil, no es tan sencillo si no conoces un poco la esencia y la base de lo que configura el modelo contraataque o el modelo ataque directo. Yo soy muy amigo de que en la base hay que darse cuenta, y nosotros lo vivimos aquí en el Deportivo, ¿no? Que hemos tenido no tenemos un entrenador modelo en la primera plantilla, sino que hemos tenido un poco de todo, gente que le ha gustado jugar más al contraataque, gente que le ha gustado jugar más directo, gente que por circunstancias ha tenido que jugar de la manera para sacar adelante la situación en la que nos encontramos en ese momento, y entonces todo eso hace que al final el futbolista tenga que estar preparado para eso. Entonces yo creo que es bueno tener un sistema referenciante, un sistema o un modelo de juego referenciante, pero a partir de ahí conocer los aspectos básicos de los otros modelos, porque luego llega el fútbol profesional y de ahí vas a tener que adaptarte continuamente y ahí el entrenador o el futbolista profesional tiene que adaptarse a lo que le sirve el propio entrenador. Antes creo que hacías referencia a que el fútbol lo veías como un proceso indivisible, ¿no? Y entonces yo me pregunto si haces trabajo defensivo específico o bueno, ¿cómo trabajas los aspectos defensivos? ¿Cómo lo trabajo aspecto defensivo? Yo siempre intento conexionar el aspecto ofensivo y defensivo. La mayoría de mis tareas en el campo de entrenamiento son de carácter dual, es decir, puedes atacar o puedes tener que defender. Porque considero que es muy importante que el futbolista esté preparado para qué hacer inmediatamente a que yo he perdido el balón y qué hacer inmediatamente a que lo recupere. Entonces, tú puedes trabajar siempre, muchas veces, los conceptos defensivos, partiendo de ellos, pero luego conexionándolos con lo que va a suceder después en el programa. Entonces, un poco, en ese sentido, creo en ese tipo de trabajo. Igual que cuando trabajo ofensivamente, me gusta que si marco unas premisas determinadas para llevar a cabo el juego o las premisas o principios ofensivos que yo quiera desarrollar, ¿qué voy a hacer si esos principios ofensivos me llevan a que no tenga posibilidades, pierda balón y qué situaciones puedo emplear cuando no tengo el balón? Juego un poco con esas cosas. Hay veces que por desgracia tú vas a tener que trabajar solo defensivamente, hay veces que vas a tener que trabajar también solo ofensivamente, pero lo que hago en el conjunto de las tareas que yo realizo, intento que tengan esa bidireccionalidad para que tengan ese cambio de chip de tener el balón, no tenerlo, de tenerlo a volver a perderlo y todo ese tipo de
de situaciones. Cuando yo hablo de fútbol indivisible, y lo saben aquí mis alumnos de primero, que yo siempre hablo de los principios ofensivos con referencia al juego de ataque y los principios defensivos con referencia al juego de defensa, no quiere decir que no se pueda dividir en un momento determinado el fútbol. Se puede dividir, se puede trabajar, pero luego se le tiene que dar forma e incluirlo dentro del concepto del fútbol global. Porque es ahí como tiene sentido todo. Si tú separas una parte y separas otra, pierde mucho sentido a la hora de confluir y elaborar en el propio juego. Vamos poniendo el punto y final a este coloquio, entonces. Bueno, recordamos que después de hablar tanto del libro, tenemos posibilidad de hacernos con el libro, ¿no? Tenemos posibilidad de hacernos con el libro y también a través de mi página web, futbolofensivo.com, pues podéis seguir todas las cosas que nosotros vamos poniendo allí para el mundo del entrenador y desde allí se va a sacar el libro. Quien quiera hacerse con él también lo tenemos ahí, o sea que vamos a arrancarlo, tratar de arrancarlo. Bueno, pues vamos a empezar arrancando el entrenador. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Venga, buenas noches.